Hola, hola, ¿cómo están? Aquí nos encontramos nuevamente en un talk show de Chile es Uno, donde estamos entrevistando a muchas personas a lo largo del país. Hemos tenido a Bad Boys, hemos tenido a gente del sur, y hoy nos acompaña una persona que ha tenido digamos, una participación muy importante en la vía política del país, y que es la senadora Rincón. La senadora Rincón, senadora de la región del Maule, que fue precandidata a la presidencia, ministra, intendenta de la región metropolitana, superintendenta de previsión social, De en seguridad social. definitiva, de seguridad social, perdón, y la verdad que ha tenido una carrera política muy destacada, y en definitiva ella es demócrata cristiana también, militante demócrata cristiana, aún no sabemos qué, ahí le vamos a preguntar, pero le agradecemos su participación en el día de hoy, que yo creo que es muy importante que la gente la escuche, y particularmente los magallánicos, que son los principalmente que nos siguen aquí en el fin del mundo. Buenos días, senadora. Muy buenos días, Manuel. Un agrado estar con ustedes en este espacio de una región tan hermosa como la región de Magallanes. Eso, así es. Muchas gracias. Aquí siempre está un día precioso, pero siempre heladito. Hace un par de días tuvimos uno de esos vientos aquellos, donde en el Faro Evangelista, ¿ya?, tuvimos 200 kilómetros por hora. Y aquí ¡Wow! en pleno centro, en el medio de la ciudad, 124 kilómetros por hora. Así que ese es el abrazo magallánico. El ¿Ah? abrazo magallánico y la pata del indio. Para los que van Exactamente. a Punta Arenas y quieren volver, no pueden irse sin darle un beso ahí a la pata. Exactamente. Senadora, a ver, una pregunta que yo creo que mucha gente se está haciendo, que en tiempos, ¿no es cierto?, que los partidarios del apruebo han argumentado hasta el cansancio, ¿no es cierto?, que la propuesta constitucional es profundamente democrática, ¿ya?, tanto en su concepción, en su origen, como en su contenido del texto, pero a uno le saltan ciertas dudas en ese relato, porque dentro de su partido, usted como senadora, el expresidente Frey, Matías Walker, Fuad Chaín, han sido denunciados, y creo que algunos militantes incluso solicitando que sean expulsados del partido. Usted me puede corregir, y eso suena como a una política bastante de mordaza que se les quiere aplicar a usted. ¿Qué opinión le merece? A ver, la democracia cristiana tomó un acuerdo en la Junta Nacional en orden a votar apruebo en el plebiscito de salida. Y eso se hizo con una consideración que era respetar la libertad de conciencia de todas y de todos los militantes, vale decir, que podamos expresarnos, ¿no es cierto?, en orden a cuál es nuestra preferencia si no estamos de acuerdo con el voto de apruebo. Y yo entiendo la libertad de conciencia como un derecho fundamental. Los derechos fundamentales son derechos que están consagrados no solo en... Perdón, vamos a tener que bloquear esto porque si no, no voy a poder hacer esta Los llamados entrevista. por todos lados, sí, Vamos sucede. eh, ahí está, vamos a bloquear esto. Recordamos a los amigos que estamos en el talk show de Chile es Uno. Nosotros realizamos esta entrevista hoy día viernes en la mañana, pero aparece en las redes recién el sábado a las 8 de la noche. No estamos en directo, pero estamos aquí encantados de tener a la senadora Jimena Rincón. Ahí lo bloqueé. Bueno, y yo entiendo la libertad de conciencia como un derecho fundamental que está consagrado además en una gran carta, que es la Carta de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, y por lo tanto, si ese derecho existe, ese derecho tiene
una expresión que es fundamental. Si tú tienes la libertad de conciencia, tienes que tener la posibilidad de expresar tu libertad de conciencia, más aún cuando se trata de representantes populares que tienen, ¿no es cierto?, que poder explicarle a la ciudadanía por qué están en una posición determinada. Y a mí me parece que eso es muy, muy importante. Entonces, la Junta Nacional de la Democracia Cristiana, que representa el 0,7% de nuestros militantes, toma una decisión, pero si se hubiese hecho lo que nosotros pedimos, que se lo pidieron los expresidentes del partido, al presidente del partido, y se lo pedimos muchos parlamentarios, que hubiese permitido que cada militante se expresara, te aseguro, Manuel, que la decisión hubiese sido absolutamente distinta. Pero bueno, se optó por este camino, nosotros sabíamos cuál iba a ser el resultado, está bien. Yo y mi convicción profunda es que no es bueno el texto que se está proponiendo al país, y las razones son múltiples y variadas. Y esto es tan así, y no lo digo yo, lo dicen todas las encuestas, porque no hay ninguna que se haya hecho que diga algo distinto, es tan así que tiene al país dividido y la inmensa mayoría cree que es malo y va a votar rechazo. Entonces, en ese escenario, la verdad es que lo único que ocurre es que se reafirma mi convicción. Y mi convicción surge a partir del estudio, del análisis, de seguir los debates, de ver cómo hubo una suerte de cancelación, ¿no?, de aquellos que pensaban distinto por los otros grupos en los debates. Tuviste cómo les hicieron funa a muchos, cómo se denostó, y al final terminamos con un texto que genera mucha división, mucha duda, mucho temor, y la ciudadanía dice, ¿saben qué? Así no me piden que yo lo apruebe. ¿Y qué es lo que yo he dicho? Atrevámonos a estar en contra de este mal texto y votemos rechazo. No es popular, sí, no es popular para la gente que es de centro izquierda, que tradicionalmente nosotros estado en una posición, pero no estamos votando una candidatura presidencial, no estamos votando un programa de gobierno, estamos votando el texto que nos tiene que regir a todas y a todos los próximos 30, 40, 50 años. Correcto, correcto. Bueno, sí, es notable lo que usted dice, que justamente el rechazo ha ido tomando una forma muy transversal, desde, ¿no es cierto?, la derecha, el centro político y también la centroizquierda. Nosotros hemos entrevistado y tenemos mucho contacto con el mundo también de la centroizquierda. Otra cosa ha sido una izquierda un poco más extrema. A mí lo que me ha llamado mucho la atención es como lo que tú decías de la cancelación. Porque veía, por ejemplo, ayer una entrevista que a usted le hicieron, creo que en la región del Maule, un medio, pero esto estaba publicado en Maule Informa, un medio en Facebook, pero de la región del Maule. Entonces, la tratan de sacar de contexto, le recortan lo que dijo y ahí ponen el típico con los lentes ahí al entrevistador o qué sé yo, como que si a usted la hubieran embarrado, lo hubiera embarrado y le cortan justamente cuando usted que quiere entregar la respuesta. Y ahí en las redes sociales aparecen 100 personas, 200 personas, da lo mismo el número, aplaudiendo como mira, esta senadora, y usted sabe que en las redes sociales a veces no hay filtro. Entonces, esa cosa de cancelación es muy fuerte, y sobre todo que si alguien que viene del mundo de la centroizquierda con una trayectoria, que participó en la concertación, en la nueva mayoría, que tiene una opinión de repente diferente a una izquierda, incluso el Partido Comunista fue parte de la nueva mayoría, hay una reacción muy como de hacer bullying político. ¿Mm? Sí, pero yo creo que hoy día la ciudadanía es una ciudadanía muy informada, con acceso a la posibilidad, ¿no es cierto?, de chequear y ver qué es lo que pasó. Claramente eso que tú cuentas, que no lo he visto, está editado para generar, ¿no es cierto?, una denostación al personaje, en este caso yo. Pero la ciudadanía del Maule me conoce, sabe quién soy, he dado todas mis peleas, estoy siempre presente, no solo en los temas locales, sino que también los nacionales. Y al final del día,
es esa ciudadanía la que va a decidir, y va a decidir en virtud de argumentos, no de cancelaciones, funas, porque estamos decidiendo el futuro de Chile. No, no es cualquier cosa. Yo leí hoy día, Manuel, una columna de Genaro Arriagada, y él hablaba la columna se llama de los derechos sociales y la Constitución, y hacía un buen recorrido sobre textos constitucionales del mundo, incluido el de la Constitución del 80, sobre este tema de los derechos sociales, y voy a dar algunos ejemplos. Ahí dice la Constitución de Chávez, Venezuela, no lo hace mal. En su artículo 2 dice que Venezuela se constituye como un Estado democrático y social de derechos y de justicia que propugna la preeminencia de los derechos humanos, la ética, el pluralismo político. Y luego tiene 110 artículos, del 19 al 129, que establecen uno de los más generosos catastros o catálogos de derechos. Y dice: el Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita. Todos sabemos lo que pasa en Venezuela, ¿no? Sí. Después dice, artículo 26, después dice, también dice: toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica, con servicios básicos esenciales que incluyan un hábitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias. Artículo 82. Después dice: además, toda persona tiene derecho a la seguridad social como servicio público de carácter no lucrativo, que garantice la salud y asegure protección en contingencias de maternidad, paternidad, enfermedad, invalidez, enfermedad, bla, 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 bla. Pregúntale a cualquier venezolano que se ha venido de Venezuela cómo están desprotegidos los derechos, pese a que están consagrados en la Carta Fundamental. Y después dice, y da otros ejemplos, ¿no? Da el ejemplo de la Constitución chilena y lo que pasa con la Constitución que nos están proponiendo. 103 derechos sociales que vas a tener que ir a reclamarlo a los tribunales de primera instancia, una acción de tutela, que tienen hoy día más de 2,5 millones de causas. Esto no lo digo yo, lo dice el informe de la Corte Suprema. En vez de haberles dicho, ¿saben qué? Como la Constitución del 80, para algunos, porque ese es un problema de la del 80, pero la del 80 a algunos les da recurso de protección. En vez de haber dicho, ¿saben qué? Todos los derechos fundamentales tienen derecho a recurso de protección, donde hay 50.000 causas que se demoran menos de un año en resolverse, las mandan a todos a primera instancia, más de 2,5 millones de causas, se demoran 2 años. Entonces tú dices, ¿de qué sirve tener 103 derechos sociales en un texto si no voy a tener posibilidad de reclamarlos? Si no tienen financiamiento. Tú sabes que la reforma tributaria está proponiendo el presidente Boric hoy día, en un 70% se va a salud y educación, ¿ya? Y uno tendría que decir, está bien, esos 2 derechos que están garantizados en el nuevo texto van a estar protegidos, pero todo el resto de lo que propone este texto no tiene financiamiento. La cantidad de nuevos servicios, nuevos organismos, nuevos consejos, no está financiado. Y los otros 101 derechos sociales, ¿cómo los vamos a pagar? El tema de la vivienda digna. Primero, ¿qué es lo que es una vivienda digna? ¿Quién lo define? No está definido en el texto. Y segundo, y este es un debate que se dio largo en un programa de televisión el otro día, el tema de que no sea propia. Entonces una periodista por ahí decía, revisamos los textos y no hay ninguna constitución en el mundo que diga que es propia. Está bien, nosotros estábamos acostumbrados, o estamos todavía acostumbrados a que los comités de vivienda que organizamos, que ayudamos, que empujamos, ¿a qué acceden? A una vivienda propia. Y que eso nace, si no me equivoco, de una política que instaló el expresidente Frei Montalva. En los años 60, efectivamente. La política de la casa propia. ¿Qué más digno para una familia que tu casa sea tuya? No que te den un arriendo, un comodato, un derecho a uso, no, tu casa. Que te permite además, y es importante decirlo, poder pedir un crédito y tener de aval tu casa, de garantía tu casa. Ayer en televisión, uno de los panelistas del apruebo decía, pero ¿cómo no se da cuenta? Le decía, no sé si al periodista o a los que discutían,
esto de que te garanticen que vas a tener una casa que arriendas, te va a permitir ahorrar para tener tu casa propia. Y yo dije, este tipo, ¿de dónde salió? Si tú arriendas, tienes que pagar un arriendo. ¿Cómo vas a Claro. ahorrar? O sea, no me dan las matemáticas, ¿no? En fin, Claro, yo... porque estamos hablando que esos beneficios, subsidios, van a gente, ¿no es cierto?, de menores recursos que tiene mucha dificultad para ahorrar. Entonces, esto que estaba como socialmente aceptado, que era el subsidio habitacional, donde la gente accedía a la casa propia, era la manera de capitalizar a las personas, a las familias vulnerables, y obviamente que eso puede servir como de aval o como activo para acceder a otros créditos, o si no, también en el futuro era heredable y esa segunda generación ya partía con un nivel de activo distinto. El gran ahorro de los chilenos es la vivienda. Sin lugar a dudas. Entonces, estas cosas eh, son importantes, son muy importantes y si no las dimensionamos, ¿qué es lo que quiere un país? Porque tú lo conversábamos antes de empezar el programa. Efectivamente había acumulado un descontento en nuestro país y uno no puede no mirar eso. Pero, ¿qué es lo que quiere un país o a qué debe aspirar un país? A mejorar las condiciones sociales, a dar certeza, a permitir el desarrollo, a garantizar el emprendimiento. Bueno, este texto no lo está haciendo. Está generando dudas, incerteza. Cuando a mí me dicen, pero ¿cómo vas a votar con la derecha? Y yo le digo, oye, yo no voy a ir a votar con la derecha, no voy a elegir un candidato con la derecha, no voy a firmar un programa con la derecha, estoy votando un texto que me proponen, que es malo, malo. Y yo les pregunto a todos aquellos que están en la campaña, apruebo para reformar. ¿Qué van a reformar? ¿Qué garantía me dan a mí, los comunistas, los del Frente Amplio, que van a estar los votos para reformar? No estuvieron en la convención, ¿por qué van a estar en el Parlamento? Entonces, Correcto. los chilenos no son tontos. Y creo que es importante que hablemos con la verdad. A todos los que van a la tele, a los programas de radio, los debates, que están por el apruebo y dicen, no, pero eso lo vamos a arreglar después. Y yo digo, ¿y por qué no lo arreglamos ahora? ¿Por qué no fueron capaces de arreglarlo en la convención? ¿Por qué no quisieron? Porque no Exactamente. quisieron. Esa es la verdad. Y creo que eso hay que transparentarlo. Sí, absolutamente. Uno ha conversado con distintos convencionales. Hemos tenido también acá en el talk show de Chile es Uno, la semana pasada tuvimos a Yoconda Navarrete también, que ella fue ex convencional de Bópoli, y justamente nos contaba un poco la dinámica dentro de la convención y que fue justamente de no escuchar a un sector muy potente, o sea, un sector de la convención que era el principal colectivo, que era el colectivo de derecha, 37 convencionales, y que no se lo escuchó. De hecho, los convencionales dicen que no se les aprobó ninguna propuesta que ellos hicieron, pero uno ha estado en algún medio, en algún debate. Personalmente, yo estuve con Elisa Justanionovich, se me complica siempre el apellido de ella, que fue convencional, vicepresidenta de la convención, y ella decía, no, aquí la derecha participó en los articulados, eso fue co-creador, y uno no lo ve realmente en la realidad que eso haya sucedido, Mira, y ellos están diciendo, nosotros teníamos un solo convencional que era Fuad Chaín, así que en esta vuelta la DC no tiene mucha culpa, ¿ya? Y mm, Fuad incluso renunció a la comisión porque veía que no había voluntad de escuchar, de recoger, de acoger las propuestas que existían. Entonces, yo creo que se hizo mucha revancha en este texto y al final sí, terminó un texto que la ciudadanía no le gusta, no se siente convocada, y eso es malo para el país. correcto, correcto. Bueno, y específicamente pensando, bueno, en la Constitución, que ya estamos hablando de lleno en eso, hemos tocado algunos temas de por qué no sería bueno para el país, pero hay muchos más, ¿no es cierto?, que no serían buenos para el país y que no serían buenos tal vez, que puedan ser muy sensibles para la región del Maule, pensando en la agricultura, en ese sentido, pensando en su región, pensando en el país, ¿qué otros temas son
donde los magallánicos, los chilenos deberían poner especial atención y leer el texto, porque lo más importante yo creo que las personas tienen que leer el texto y sacar sus propias conclusiones para votar informados. Efectivamente, yo creo que lo más importante es leer el texto. Si no pueden leerlo, tratar de hacer reuniones con amigos, conversarlo, seguir los debates que están habiendo sobre esto. Y por último, mi padre siempre me decía que cuando no estuviera segura de algo, en la duda abstente, ¿no? Y en ese caso, obviamente, la abstención debiera manifestarse como un rechazo. Cuando yo tengo dudas de que algo sea bueno, no puedo aceptarlo. Y creo que eso es lo más coherente con uno mismo al final. Pero si tuviéramos que entrar a decir, bueno, ¿por qué este texto es malo? La verdad es que las razones son varias. No solo el sistema político, que no se conoce en ninguna parte del mundo, sino que y ahí dentro de eso está el hecho de que se crean autonomías comunales, regionales, autonomías de pueblos indígenas. ¿Cómo vamos a resolver esas diferencias? Cuando, yo siempre lo digo como ejemplo, cuando en el norte la comuna de Calama diga, ¿saben qué? Los recursos de esta comuna se quedan aquí, no salen más de aquí. Y la región le diga, pero ¿cómo? Si esto es para la región, y la comuna le diga, no, esto es de acá, le pertenece a los habitantes de esta comuna. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a resolver esa diferencia? No hay norma, no hay norma en la Constitución que diga cómo se resuelve esa diferencia. Y entonces vamos a tener un problema en el sur, porque los recursos del norte también ayudan a los del sur. Y cuando se contrapongan las miradas del territorio comunal con una comunidad indígena, ¿quién lo va a resolver? Porque ya no estamos hablando de una disputa judicial, que ahí tendrá, ¿no es cierto?, que entrar la Corte Suprema. No, aquí estamos hablando de una disputa administrativa. No existe norma que entregue competencia para resolver esa situación. Después nos metemos al tema de la representación. Yo creo que tiene que haber representación de nuestros pueblos originarios en el Parlamento, por cierto, y lo vengo sosteniendo hace mucho tiempo, pero tiene que ser proporcional a la votación, y no lo que pasó, ¿no es cierto?, en esta convención donde se garantizó un cupo de convencionales, 17. 17, pero resulta que votaron solo 230.000 personas que se reconocen como pueblos originarios, en contraposición a los más de 7 millones de no originarios, y que eligieron en proporción mucho menos representantes en la convención. Eso no puede ser. Tiene que ser proporcional. ¿Creo en la paridad? Sí, yo creo en la paridad. Igualdad de hombres y mujeres, por cierto. Y eso es algo que obviamente debería estar en los futuros textos. En fin, después nos vamos a... Perdón, ahí hay un punto interesante que tal vez no se ha abordado mucho en las conversaciones, que la propuesta constitucional habla, ¿no es cierto?, de la paridad y consagra que en distintos organismos públicos, e incluso empresas públicas, los directorios o los puestos más importantes debiese ser al menos, porque usa esa palabra, al menos en 50%, al menos la mitad, compuesto por mujeres. Digamos, ese sería el nivel de paridad aconsejable, porque a muchas personas no le parece adecuado, porque pudiese darse el caso de que solo por el hecho de ser mujer llegara a un cargo y no por el mérito, que siempre hemos hablado tanto de la meritocracia. A ver, esa es una vieja discusión, y yo creo que es una discusión que es importante que demos, porque siempre se dice, no, no hay mujeres capaces, no, no van a haber mujeres para estos puestos, no, imposible. Y la verdad es que si no generamos la necesidad, nunca vamos a encontrar mujeres. Distinto es que si para un puesto, yo tengo que definir entre un hombre y una mujer, tenga que definir al mejor. Eso sí, pero en un cuerpo colegiado, donde, por ejemplo, voy a poner un ejemplo hipotético, tengo que elegir 6, yo creo que es razonable pensar que tienen que haber 3, los mejores 3 hombres y las mejores 3 mujeres. Eso es razonable.
en un país donde además más de la mitad de los habitantes son mujeres. Ahora, ¿cuál es la condición? Que lleguen los mejores, las y los mejores. O sea, no puede ser suficiente para una selección tu género. Ya no puede ser Exactamente. suficiente que porque eres mujer tienes que estar. No. Tiene que, el estándar tiene que ser el de los mejores. Siempre. Pero en un organismo colegiado, bueno, las 3 mejores mujeres, los 3 mejores hombres. Porque si no, ¿sabes lo que pasa, Manuel? Al final Sí. cercenamos las posibilidades de las mujeres. Y eso no es bueno. Una sociedad en que hombres y mujeres estén presentes es una mejor sociedad. Sí, ya lo creo. Yo, por lo menos, que me ha tocado dirigir empresas. Tú que tienes hijas mujeres, tú tienes puras hijas mujeres. El día de mañana, cuando ellas compitan por entrar a un cargo, a un puesto, a un espacio en el trabajo, ¿qué es lo que pides tú? Que tengan oportunidades. Pero Correcto. lamentablemente, con la cultura que tenemos en nuestro país, al final terminarían decidiendo por un hombre. Eso no es justo. No, está claro. Yo personalmente en mi vida personal, como mi vida como ejecutivo, que he sido gerente general de empresas de un tamaño importante, siempre para mí no hubo una gran diferencia. No la hubo. Incluso tenía dentro de mis equipos más mujeres que hombres, porque justamente tenían todos los méritos de estar ahí, porque está fuera de discusión, la mujer no es menos capaz que el hombre, es tanto o más. Eso será según la persona, el esfuerzo, el empeño y las ganas de salir adelante. Así que yo por lo menos en eso no tengo problema. Pero sí había cuestionamiento, digamos, de cómo se puede resolver esta paridad que me parece que es cierta lógica lo que tú planteas en los cuerpos colegiados, pero que en muchas empresas u otros cargos, que no vaya a ser solamente por la definición de género que hay que dar el cargo. Yo No, creo que ahí sería dispararnos un poco a los pies, tanto de poner un hombre que no tiene las calificaciones o poner una mujer que no tenga las calificaciones necesarias. Yo creo que hoy lo exacto. estamos viendo también en los cargos públicos, que tenemos varias personas hoy en día que parece que no tuviesen los Oye, méritos para estar ahí. hombres y mujeres, ¿ah? Hombres y mujeres. Yo creo Hombres y que eso mujeres, sí, claro. corre para los dos. Sí, Yo creo que tenemos que tener siempre, siempre en la vida. Mira, si esto yo le decía a un amigo el otro día, tú cuando se enferma un hijo, ¿dónde quieres llevar a tu hijo? ¿A qué médico? Al mejor. correcto. Y no vas a optar por el médico porque sea hombre o mujer, vas a llevarlo al mejor. Entonces, en esto creo que tenemos que tener una sola mirada y en ese sentido, en los puestos colegiados, yo creo que tiene que haber paridad y los que opten a esos puestos tienen que ser las y los mejores. Correcto. Bueno, siguiendo con los temas constitucionales, ¿no es cierto?, que son muy sensibles para la región del Maule. Ahí tenemos muchos temas como la plurinacionalidad, tenemos el tema de educación, tenemos el tema salud, tenemos el tema, ¿no es cierto?, que tú hablabas de los sistemas de gobierno, de cómo se superponen estas autonomías, pero creo que es muy sensible y a la gente le preocupa mucho los temas de educación, salud, que estaban mucho más ligados o no ligados, sino que eran los temas de las demandas sociales donde realmente las personas esperan mejoras sustantivas, porque tiene un impacto directo en su calidad de vida. Así es, y eso también es importante decirlo porque en el texto constitucional se consagran muchas cosas como derechos sociales, pero eh, no solo está el problema de cómo lo vas a poder exigir, que es un tema, sino que está el tema de cómo se van a financiar esos derechos sociales, cuál es la estructura para garantizarlos. En nuestro país necesitamos tener un sistema de pensiones que sea justo, que sea adecuado, que reconozca el esfuerzo que las personas, ¿no es cierto?, hicieron en su vida. Eh, pero ese esfuerzo también tiene que tener ciertas garantías. La ciudadanía hoy día en Chile se acostumbró, ¿no es cierto?, a que sus ahorros eran de ellos. Y eso en esta constitución no se consigna así. Y por lo tanto hay un desincentivo a contribuir, a ahorrar, a ser parte de la seguridad social porque no te da certezas. Correcto.
Ahí, bueno, hubo una propuesta ciudadana, ¿no es cierto?, que se quería consagrar que los ahorros eran propiedad de las personas, que creo que fue la propuesta más numerosa, que tenía decenas de miles de firmas, y no fue considerada durante la convención, fue desechada automáticamente, la que era más popular entre todas las propuestas ciudadanas. Sí, la verdad es que hemos estado con varias organizaciones de la sociedad civil que nos hicieron presente esto, temas súper sensibles para ellos que presentaron con un gran número de firmas y no fueron escuchados. Y ahí un tema que no es menor, porque tú me decías, pucha senadora, pero esta es una convención que se eligió democráticamente y no había pasado nunca, y es la democracia, ¿no es cierto?, la que habilitó que los convencionales escribieran el texto. Sí, es verdad, pero no hicieron algo que prometieron, y era estar en el territorio, escuchar a la ciudadanía, recoger las inquietudes de la ciudadanía. Las desecharon. No hubo cabildos ciudadanos, no hubo encuentros. Fíjate que en el gobierno de la presidenta Bachelet hicimos más de 200.000, perdón, tuvimos contacto con más de 200.000 personas. Hubo una cantidad de encuentros, de participación impresionante en el país. Eso no se vio ahora. Y eso es parte del problema. Correcto, correcto. Ahí hay un tema que yo ayer fui invitado a un canal acá regional que se llama El Pingüino, digamos el Lo medio conozco, lo regional. conozco. Sí. Y en el Pingüino tuvimos ahí una conversación respecto de educación. Yo señalaba algo de que a mí me parece muy sensible para la región de Magallanes y tal vez pueda ser algo que sea también muy real para la región del Maule. Acá en el sistema educativo regional, la congregación salesiana, la Iglesia Católica tiene una gran presencia. Aquí desde los inicios, digamos, desde la fundación de Magallanes, cuando ya empieza a tomar un poquito de forma Punta Arenas, nacen los colegios salesianos. Tienen ciento y tantos años estos colegios. En Punta Arenas, Liceo Salesiano San José, María Auxiliadora, Sagrada Familia, el Don Bosco, en Puerto Natales, ahí tenemos dos más, en Porvenir, y otras escuelas también en distintas ciudades. Y resulta que la propuesta constitucional habla, ¿no es cierto?, de la gestión, del financiamiento hacia los colegios públicos y que sean, y de la educación que sea laica y gratuita. La verdad que hay una ambigüedad porque uno entiende como que los colegios subvencionados no tendrían financiamiento, pero suponiendo, porque no está claro en los incisos, suponiendo que los colegios subvencionados tuviesen financiamiento, pero sí está expreso que no puede ser no laico. Por lo tanto, todos esos colegios confesionales, ¿ya?, no tendrían financiamiento. Y todos esos colegios hoy en día son subvencionados. Y eso significa, en el ejemplo de Magallanes, que son miles de familias, porque los colegios más grandes de la región son justamente los salesianos y de la diócesis del obispado. Entonces, no quedarían tal vez sin poder acceder a esa educación, porque los colegios para poder funcionar tendrían que aumentar su escolaridad, que hoy en día está subvencionada, pero tal vez pudiese ser que no encuentren la demanda suficiente las familias que puedan pagar esa educación, y por lo tanto yo veo una amenaza real de que colegios confesionales pudiesen incluso cerrar en la región de Magallanes. Yo no sé si usted ha podido ver un poco el tema de educación que a uno en la calle se lo pregunta a la gente. Sí, el tema de educación es un tema bien importante, porque efectivamente lo que garantiza el Estado en esta Constitución es el financiamiento de la educación pública estatal. Y la gran pregunta es, bueno, ¿qué va a pasar con el resto? ¿Qué va a pasar con...? Porque además va a ser la reconocida por el Estado, la acreditada por el Estado. Uno debiera entender que los colegios salesianos, para ese ejemplo, ¿no es cierto?, están reconocidos y acreditados por el Estado, pero yo no sé, y nadie ha logrado respondérmelo,
de dónde esos colegios van a poder exigir el financiamiento, como lo han tenido hasta ahora, si cuando uno lee la carta fundamental que nos están proponiendo, no lo garantiza. Y por lo tanto es una duda más que legítima, más que razonable, y esto corre no solo, insisto, para los salesianos, que es el ejemplo que estamos viendo hoy día, sino que para muchos colegios a lo largo del país. Exactamente. Ahí yo siempre sugiero a las personas que lean el artículo 36. El artículo 36 Si lo que es... tienes ahí, si lo tienes ahí, lo puedes leer, Manuel, sería ideal. Porque Sí, después dicen, no, son fake news. exactamente. Son tres los incisos, porque son 8 incisos, pero son 3 incisos los que me parece que son claves y decidores. El primer inciso, el artículo 36, dice: el Sistema Nacional de Educación está integrado por los establecimientos y las instituciones de educación parvularia, básica, media y superior, creadas y reconocidas por el Estado, y se articulan bajo el principio de colaboración y tienen como centro de experiencia el aprendizaje de las y los estudiantes. Ahí yo lo que entiendo personalmente es que el sistema de educación estaría integrado, ¿no es cierto?, por establecimientos que están creadas o reconocidas por el Estado, y ahí entran públicos y privados, Sí, ¿ya? No estaría descartando. Pero en el inciso 3, ¿ya? Porque el inciso 2 habla de ejerce labores de coordinación, etcétera, no algo muy relevante. En el inciso 3, los establecimientos y las instituciones que lo conforman están sujetos al régimen común que fije la ley. Son de carácter democrático, no podrán discriminar en su acceso, se rigen por los fines y principios de este derecho y tienen prohibida toda forma de lucro. Ahí hay un tema sensible. ¿Mm? Porque los privados, o también los privados subvencionados, bueno, prohibida toda forma de lucro, no entrarían ahí. Después, en el inciso 7, que es muy importante, y este es clave: la educación pública constituye el eje estratégico del Sistema Nacional de Educación. Su ampliación y fortalecimiento es un deber primordial del Estado, para lo cual articulará, gestionará y financiará un sistema de educación pública de carácter laico y gratuito, compuesto por establecimientos e instituciones estatales de todos los niveles y modalidades educativas. Y ahí, para mí, se hace ya evidente que deja afuera a todos estos colegios que mencionamos. así es. Y esa es ¿Mm? una de las razones que muchos tienen para rechazar el texto, porque va a privar, ¿no es cierto?, de la posibilidad de que haya una oferta educativa mucho mayor, amplia, sin sesgos, y solo desde el Estado van a estar los recursos. Correcto. Bueno, y ahí habría que ahondar mucho más ya son otros artículos del Sistema Nacional de Educación, donde se rigen por ciertos principios, y yo creo que eso también es bastante peligroso, porque es como de una oficina central de 4 paredes en Santiago, donde establecen cuál va a ser como la educación para que tiene que regirse todo el país, ¿no es cierto? Así es. Y creo que esa no es la vía, no es la vía. Se hablaba tanto de aspirar como es la educación en Finlandia, que hoy está reconocida como la de mejor calidad a nivel mundial. Y se hablaba porque era como estatal, pero la verdad que allá es que el financiamiento estatal, pero los proyectos educativos, las comunidades educativas, se manejan de forma privada. Es los padres y apoderados junto con el cuerpo directivo que formulan su proyecto educativo, tienen el financiamiento, pero cada comunidad decide lo que va a hacer. Puede haber un colegio especializado más en música, otro en Es. ciencia, etcétera. Pero acá se nos quiere regir como un solo parámetro, y creo que eso es muy peligroso, pensando también en lo que es el desafío como sociedad, el desafío futuro, cuando estamos viendo la cuarta revolución industrial. Eso yo creo que es algo que aquí a los magallánicos les preocupa mucho. Yo no sé si las distintas órdenes en la región del Maule están presentes, pero la educación impartida por la Iglesia Católica acá es de un peso mayúsculo, mayúsculo. Senadora, también hay un tema que tal vez usted nos pueda aclarar un poco en salud, ¿ya?
que es muy importante porque se ha dicho muchas veces, y me lo han dicho a mí, eso no es cierto, eso no está escrito en la propuesta, pero uno al leer los incisos da a entender que aquí se acaban las ISAPRES, por lo menos como las conocemos, y donde la verdad que la gran mayoría de los 3,5 millones de aportantes de la ISAPRE se van a ver tácitamente obligados a regresarse o ir a atenderse al sector público, más hay 6 millones de cotizantes del FONASA que también se atienden en el privado, pero tendrían que atenderse solamente en el público, y hoy en día sabemos que el sector público tiene una lista de espera bastante larga. ¿Cómo ve ahí el tema salud? Bueno, efectivamente, lo que establece el texto constitucional que nos piden aprobemos, que yo voy a rechazar, establece que va a haber un sistema único de salud que va a garantizar la salud y donde se van a hacer las cotizaciones de salud. Vale decir, el 7% de salud que se cotiza obligatoriamente va a ser ingresado a FONASA. FONASA tiene hoy día serios problemas desde el punto de vista de la oportunidad de la atención, la lista de espera, ¿no es cierto?, la falta de financiamiento, etcétera. Y vamos a hacer que 3,5 millones de personas que están en el sistema privado pasen al sistema público. Si quieren, y hoy día en FONASA existe, ¿no es cierto?, la posibilidad de la libre elección, ¿vale? Si tú pagas un bono y te vas, ¿no es cierto?, al médico que tú quieres. Bueno, eso se termina. Hay un sistema universal único de salud para todas y todos. Y además de que ya no vas a tener la libertad de elección, vas a sumarle 3,5 millones de personas. De esos 3,5 millones de personas, probablemente un número X, no sé, 1 millón, 1,5 millones, van a poder pagar además una cotización en un seguro de salud privado. Entonces, su 7% de salud se va a ir a FONASA y ellos sobre ese 7 van a contratar un seguro privado. Pero eso lo va a poder hacer una pequeña parte de la ciudadanía. Otros, que con el 7% más un plus tenían la atención en ISAPRE, no van a poder hacerlo, porque no les va a alcanzar. Y eso va a significar que el sistema de salud que ya estaba recargado, se va a recargar más. Y que las listas de espera que teníamos van a ser más grandes. Y vamos a hacer más ineficiente el sistema. Yo creo que en vez de haberlo enfrentado con una mixtura, que es lo mismo que pasa en pensiones, que tampoco se enfrenta así, y haber dicho ya, todo el sistema, el público y el privado, tienen la obligación de dar prestaciones básicas, una prestación universal de salud, sea que estés en el sistema público o en el sistema privado, lo que hacen es bajar el estándar para todos, y nos vamos todos al sistema público. Eso hace que aumente la cantidad de gente que va a demandar atención en el sistema público y vuelva más complejo, lento, riguroso el sistema para los que ya estaban en FONASA. Eso es lo que se hace, creo que es una mala solución. Lo que debiéramos haber hecho era establecer un estándar mínimo para todos, estés en uno o en otro sistema, y haber fiscalizado muy duramente aquello. Correcto, yo estoy totalmente de acuerdo. Hay ciertas opiniones, ¿no es cierto? Y lo hemos visto que al gobierno se le ve bastante activo en terreno, en los medios, y con el fin, ellos dicen, de informar a la gente respecto del plebiscito del 4 de septiembre. Pero también da la sensación, y hay algunas ya acusaciones o denuncias en Contraloría, de la cual yo no sé, que yo creo que finalmente nunca lleguen a puerto, pero existe como la sensación de que se está desarrollando un intervencionismo a lo largo del país de parte del gobierno. ¿Usted qué sensación tiene o qué, que usted está en terreno? ¿Qué es lo que está viendo del actuar del gobierno? ¿Está siendo imparcial? ¿Está solamente informando, motivando a la gente a participar? ¿O esto tiene un sesgo? Yo creo que el informar que hay un plebiscito es algo que obviamente corresponde que se haga, pero lo que hemos visto va mucho más allá de eso.
tiene un sesgo, esa es mi opinión. Y bueno, la ciudadanía será la que juzgue, ¿no? Este presidente es un presidente que contó con mucho respaldo en su elección, nosotros lo respaldamos, eh, y creo que hoy día tiene una mala evaluación, y esa mala evaluación también la tiene respecto de la propuesta constitucional, y van muy de la mano, tú has visto, ¿no es cierto?, las encuestas, y se mueven muy parecido. Eh, yo lamento que el presidente no entienda que es el presidente de todos los chilenos, y se mantenga en esa posición y se desmarque de el acto plebiscitario. No lo está haciendo, está ligando y está poniendo toda su fuerza en el apruebo, y hay temas que están esperando respuestas y soluciones de manera urgente, que no sabemos para dónde va a caminar el gobierno. El tema del precio, el costo de la vida, el tema de la delincuencia, la inseguridad, son temas que aquejan y afligen a hombres y mujeres en nuestro país. Sí. Bueno, el tema de seguridad realmente es algo que uno lo conversa con amigos, con todas las personas, y el tema de seguridad realmente está muy, muy presente, la gente está muy preocupada, el tema que pasa con la inmigración. Por ejemplo, hace unas horas atrás, la subsecretaria, ¿no es cierto?, de Servicios Sociales, si no me equivoco, Francisca Perales, sufrió una encerrona. Iba con gente, no sé, venía de La Moneda, andaba en Santiago Centro, y en auto estatal, con chofer, y los asaltaron ahí en pleno centro y le robaron el auto de la subsecretaria. ¿Ah? Entonces estamos a esos niveles, ¿ya? De que en definitiva nadie está seguro, tenemos una tremenda inseguridad, violencia en la Araucanía, que hoy ya llevamos casi 60 atentados también en la región de Los Ríos, y amenazando a penetrar el norte, ¿no es cierto?, de la región de los lagos, este terrorismo, y que el gobierno también se niega a tratarlo como terrorismo. Y debo decir algo más, ¿ah? El próximo viernes creo que es 29, tenemos sesión especial en el Senado para renovar el estado de excepción constitucional para la zona sur de nuestro país. Y si se aprueba el texto constitucional que nos están proponiendo, eso se acabó, no está considerado. El presidente no va a tener medidas para enfrentar las situaciones de riesgo de la ciudadanía. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cómo va a enfrentar esa situación? Una situación de inseguridad real, donde hay atentados, quema de camiones, corte de caminos, robos, secuestros, asesinatos. ¿Cómo lo va a enfrentar sin poder desplegar a las Fuerzas Armadas en el territorio? Absolutamente, absolutamente. Aquí los magallánicos estamos, la verdad, que muy, muy inquietos, porque Magallanes ha tenido algo que ha sido diferenciador a lo largo de su historia, que siempre ha sido una región muy tranquila, donde más o menos todos nos conocemos. Recordemos que la región de Magallanes es casi el 18% del territorio nacional, pero tenemos 165.000 habitantes, casi un poquito más de un habitante por kilómetro cuadrado. Y la mayoría de la gente se concentra, ¿no es cierto?, en la capital regional, Punta Arenas. Pero siempre ha sido tranquilo, pero en cambio en los últimos años esto ha ido cambiando. Hoy sí circula la droga, y tenemos también hechos delictivos que no existían antes, y simplemente no existían. Sí, de repente alguien entraba a robar a tu casa si es que estaba sola. Eso ha ocurrido en todos los tiempos, pero era ocasionalmente. Pero hoy tenemos incluso asaltos a casas con moradores, con sus habitantes adentro. Y eso está golpeando, me preocupa mucho los magallánicos, que siempre una de las grandes características era que gozábamos de tranquilidad, y eso se está perdiendo. Y a mucha gente le da miedo, porque veían estos crímenes como Santiago, pero ahora lo está viendo acá en la región de Magallanes. Nosotros esperamos que ojalá que el gobierno tome las medidas, y que no es solamente este gobierno, sino que los pasados y los futuros que vengan realmente tengan una política clara contra la delincuencia, y no que tengamos como en la Convención Constituyente, que con el tema del vandalismo y todo lo que pasó en Santiago Centro, una constituyente dijo que ese era el derecho de manifestarse de los delincuentes, que ahí ya
como de loco. De verdad, increíble ese tipo de cosas, porque ahí tú ves, bueno, que había personas que claramente no debieron haber estado nunca en el trabajo de la pero volviendo al tema de seguridad, que necesitamos certezas, necesitamos que quien gobierna, porque cuando uno compite para ser presidenta o presidente de Chile, tiene que saber y estar consciente que este es un tema, el tema de la seguridad, y que además se ha vuelto un tema mucho más presente en el último tiempo en nuestro país. Entonces, necesitamos presidentes o presidentas de la República que A veces nos fue un poquito la señal, justamente en la última parte de la entrevista. Estamos con... Senadora, ¿me escucha? Se fue un poquito la señal sí, ahí. y ahí sí. Ahí, perfecto. No, lo que decía es que cuando uno postula al cargo de presidenta o presidente de la República, tiene que tener conciencia de que este es un tema que es relevante para la ciudadanía. Dar seguridad al país es parte de los roles de ser gobernante. Correcto. Senadora, para ir cerrando, llegando al final de la entrevista, a ver, el rechazo uno siente y se habla mucho de que es un rechazo transversal y eso lo nombramos al principio del programa y que es de bastante sentido común para los chilenos, trabajadores y honestos, yo siempre le pongo ese adjetivo, ya que la Constitución tiene tantos adjetivos. Si gana, yo tengo una pregunta, si gana el rechazo, yo creo que se abre una posibilidad para rebarajar, ¿no es cierto?, el naipe político y que se cree una gran coalición de fuerzas democráticas siempre y que realmente se unan, ya rompiendo este esquema como si fuese el plebiscito del 88, ¿ya? Que todavía lo arrastramos un poco, y que se puedan unir y realmente afrontar los desafíos del país, que son importantísimos. Tenemos el tema de cambio climático, cómo adaptarnos a ello, cómo poder mejorar la educación para que nuestros niños y niñas a futuro puedan incorporarse con las herramientas adecuadas al mercado laboral, puedan tener mejores ingresos, mejor calidad de vida que sus padres. Estamos en plena cuarta revolución industrial, la automatización e inteligencia artificial, son tantos los desafíos ahí pendientes y que uno siente, yo que soy economista, que nos estamos quedando, pero atrás, nos estamos yendo, caminando hacia el último vagón del tren. Entonces, ¿cree que es posible barajar nuevamente el naipe y que se forme una gran coalición y que la democracia cristiana, yo personalmente conozco a Felipe del Pin, pero que sea una democracia cristiana que no esté anclada al pasado, sino que esté mirando de cara al futuro? Yo creo que hoy día los temas son de una magnitud impresionante. No nombraste un tema que creo que va a ser el tema de los próximos meses y el tema de la crisis alimentaria. Nosotros tenemos un problema grave. Tú sabes que mi región es una región agroindustrial, que es la que produce alimentos para el país y para el mundo. Y la guerra de Rusia y de Ucrania está generando un problema grave en materia de fertilizantes. Ya nuestros vecinos no tienen fertilizantes y eso va a generar una crisis de hambre importante. Vamos a tener mucha migración por ese motivo a Chile. Y Chile está empezando a tener problemas con el tema. En mi región hay pequeños productores que no tienen posibilidad de acceder al costo que están teniendo los fertilizantes, y eso significa que no hay granos. Cuando no hay granos, cuando no hay legumbres, cuando no hay hortalizas, empieza un problema serio para Chile. Y aquí, con esto quiero cerrar, lamentablemente tenemos un subsecretario de Relaciones Exteriores, un subsecretario MA, que está poniendo en crisis grave a la economía del país. El haber
generado una incerteza con la modernización del acuerdo de la Unión Europea es gravísimo. Y creo que lamentablemente el gobierno está dedicado a la campaña del apruebo y no se da cuenta del problema que se está generando en nuestro país hoy. Y creo que tenemos que dejar atrás las izquierdas y las derechas y pensar en el país, en los objetivos que tenemos como país. Así lo vemos también nosotros desde acá, desde Magallanes, en Chile es Uno, porque justamente lo que creemos es que más allá de izquierdas y derechas, lo que nos tiene que convocar es siempre el mejor futuro de nuestro país, la tranquilidad, las posibilidades que cada persona, cada familia puede desarrollar su proyecto de vida, que tenga esa oportunidad. Y en eso debemos estar todos juntos. Bueno, senadora, le agradezco muchísimo esta hora que nos ha podido dedicar. Le mandamos un abrazo cariñoso Igual para usted, un fuerte desde el abrazo. sur del mundo. Muchas gracias, que esté Muchas muy gracias, bien. que estés bien, Manuel, un abrazo. Y cuídese la garganta. Gracias, chao, chao. Chao, chao.